Bien, amigos televidentes, estamos en el espacio de entrevistas. César Montúfar nos acompaña, él representa el Movimiento Concertación y está aquí para hablar precisamente de lo que este movimiento espera hacer en las próximas elecciones, pero también su definición un poco política de cara al apoyo en torno al candidato presidencial. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y bienvenido. Ustedes han asumido una particularidad en torno a la posesión. Creo que la mayoría de partidos y movimientos políticos tienen definido su apoyo en torno a la candidatura presidencial en caso de no tener en su lista un candidato. Ustedes han decidido esperar. ¿Esperar por qué? Bueno, no esperar. Nosotros tenemos una definición muy clara. Es una definición por el cambio. Nosotros hemos sido un movimiento que ha estado en la oposición, una oposición constructiva, una oposición con conceptos de principios al correísmo desde el inicio de la llamada Revolución Ciudadana, pero creemos que en el ámbito presidencial, porque nosotros tenemos listas para la Asamblea en la mayoría de provincias del Ecuador y una lista nacional, es necesario que garanticemos que haya una segunda vuelta y que en esa segunda vuelta podamos los ecuatorianos cerrar un ciclo político. Hay unos tres buenos candidatos: Guillermo Lasso, Cintia Viteri, Paco Moncayo. Son candidatos importantes, son candidatos que están preparados y nos parece que cualquiera de esas tres opciones sería muy positiva para el país. En el ámbito de la Asamblea, nosotros sí llamamos a los ciudadanos a pensar en el voto por el legislativo. Ojo con la Asamblea, porque cuidado por votar o pensar únicamente en la campaña presidencial, descuidamos el ámbito asambleario. Y en eso la lista 51, Concertación, ha venido trabajando años. Nosotros no somos un movimiento que se creó para este proceso electoral, tenemos una larga trayectoria, el país nos conoce. Tenemos listas muy interesantes. Mira, aquí en Imbabura tenemos jóvenes luchadores, Wilson Navarrete, está Stephanie López, está Eric Estrella, tres jóvenes que tienen una causa: la discapacidad, el derecho de los animales, por los de los animales, la fiscalización, es decir, candidatos preparados, candidatos jóvenes, candidatos que estamos en la Asamblea para cumplir con un compromiso ciudadano. Ese es el perfil de candidatos de Concertación. La ciudadanía también me conoce a mí, he venido luchando, me he hecho político en las calles. Y Concertación, la lista 51, desde nuestra perspectiva, es la política del futuro. Nosotros planteamos construir un futuro en serio. En algún momento, sin embargo, estuvieron muy cercanos a la candidatura presidencial de Cintia Viteri. ¿Qué faltó para consolidar una unidad que de alguna manera se reclamaba desde mucho tiempo para enfrentar, si cabe el término, al oficialismo? Bien, nosotros planteamos como Concertación la necesidad de que exista un proceso de unidad de todos los sectores de oposición. No se logró eso. Y trabajamos por ello. No se logró. No por nosotros, porque nosotros apostamos a aquello, y finalmente no hubo un acuerdo electoral con la candidatura de Cintia. Sin embargo, nosotros consideramos que Cintia es una candidata que tiene todas las cualidades, es una mujer que ojalá llegue a segunda vuelta y pueda llegar a ser presidenta de la República. Pero más allá de una candidatura en específico, lo que a nosotros nos parece es que tenemos que los ecuatorianos garantizar un cambio en el Ejecutivo, y para eso está Cintia, está Guillermo Lasso, está Paco Moncayo, que pueden ser tres muy buenas opciones, pero asegurar el voto en la Asamblea. Ojo con la Asamblea, cuidado por únicamente preocuparnos por la elección presidencial, descuidamos el voto de la Asamblea. Y en ese sentido, como te decía hace un momento, Concertación ha presentado los mejores candidatos. Creemos que es necesario una política diferente. Construir una política sobre la base de la lucha. Mira, yo no quiero de ninguna manera menospreciar a personas que están en el mundo de la farándula, el fútbol, etcétera, etcétera. Creo que todas las actividades son valiosas. Pero en la Asamblea, o para la Asamblea, se necesitan personas preparadas, personas honestas, personas que tengan un compromiso con la sociedad, un compromiso y una causa social por la cual están allí, porque la política tiene que ser servicio. Esa es la política y el futuro que nosotros planteamos para el país. Ha sido una retrospectiva de lo que ha pasado en los 2 últimos años, ya perfilándose a lo que iba a ser este proceso electoral. En algún momento se planteaba que la opción para empezar a equiparar el tema del poder en este país era recuperar, era el término que utilizaba, la Asamblea Nacional. Así es. Porque consideraban que los espacios del Ejecutivo iban a estar consolidados por lo que en ese momento se creía un apoyo irrestricto a lo que era la imagen del presidente Rafael Correa. Hoy el escenario es distinto, hoy en cambio ha retomado nuevamente la preocupación en torno a alcanzar el Ejecutivo, hoy ven posibilidades para eso y, como ustedes recalcaron, se están olvidando un poco de este objetivo inicial de recuperar la Asamblea Nacional. Las dos cosas son importantes, la lucha presidencial y la lucha por la Asamblea.
hay que ganar la presidencia, hay que cerrar este ciclo político y hay que tener un bloque parlamentario óptimo, eficiente, preparado, que pueda llevar adelante actividades de fiscalización, de desmontaje legal a lo que han sido estos 10 años. Pero hay que tener presente algo, y creo que la ciudadanía, yo le llamaría a la ciudadanía a revisar la lista de candidatos. ¿Quiénes están de candidatos? Nosotros hemos hecho ese ejercicio y notamos algo, y es que tú ves candidatos que uno piensa y se pregunta por qué están ahí, si tienen denuncias de corrupción, denuncias de violación de derechos humanos, si tienen, y uno dice, posiblemente un cambio de gobierno tendrán que enfrentar a la justicia, y ahí es que nos preocupa que la Asamblea o la inmunidad parlamentaria pueda convertirse en un escudo de impunidad. Pongo el caso de José Serrano, el primer candidato a la Asamblea Nacional por el Movimiento País. Tiene varias denuncias de violación a los derechos humanos. En las últimas manifestaciones, las manifestaciones que hubo en varias ciudades del país, contra líderes sociales, contra líderes indígenas, hay temas que se cuestionan en el ámbito de los pases, en el ámbito de venta de caballos, por mencionar algunos. Y no solamente tenemos ese caso. Entonces uno se pregunta, ¿no están algunos candidatos, sobre todo el partido oficialista, pero no solo en el partido oficialista, buscando la inmunidad parlamentaria para tener impunidad? Yo creo que eso no podría darse. Te pongo un ejemplo que ocurrió en Colombia hace algunos años con el uribismo. El presidente de la República era Uribe, y en el partido de la U, en el partido del uribismo, había un montón de legisladores, de parlamentarios, de senadores que tenían vínculos con los paramilitares. Entonces teníamos ahí una situación en que la inmunidad parlamentaria se había transformado en un escudo de impunidad. Cuidado, en el país caemos en eso. ¿Temen que se repita algo así? Mira, yo creo que si uno mira la lista, por eso yo les decía, les recomendaría, sugeriría a quienes nos están mirando en este momento, que revisen la lista. Y las listas de candidatos, y ahí uno puede se topa con la sorpresa de que un gran número, incluso casi una mayoría de candidatos, sobre todo quienes están encabezando listas, están ahí, podrían estar ahí por otros motivos. Cuidado, hacemos de la próxima asamblea un nido para la impunidad. Inmunidad no puede ser impunidad, y por eso es que tiene que haber un compromiso serio de fiscalización, tiene que haber un compromiso y una noción clara sobre qué hay que hacer en términos legislativos, qué leyes hay que derogar. Nosotros pensamos que hay que derogar la ley de comunicación, es necesario quizá reemplazarla con otras leyes que promuevan los derechos de las personas que no han tenido acceso a la comunicación, que controlen la publicidad gubernamental, por ejemplo, la propaganda que se genera desde el Estado, porque sería terrible que hayamos criticado al correísmo ahora por haber creado la ley de comunicación para su beneficio, y si gana la oposición, gana un candidato que no es del oficialismo, quiere utilizar esa ley para hacer exactamente lo mismo. Y el tema de la ley de plusvalía, que es lo que está en este momento generando preocupación a nivel nacional. Bueno, nosotros tenemos una posición muy clara, nos oponemos a aquello. Nos parece que más bien el Estado tiene que garantizar y tiene que promover los emprendimientos, la inversión, que la gente pueda alcanzar mejores niveles de bienestar, que eso es lo que además produce más empleo. Pero se supone que esta ley tiene la intención de evitar la especulación con respecto a los bienes. Lo que hay que promover es que la gente produzca, que la gente emprenda, que se generen fuentes de trabajo. Hacia allá tiene que ir el incentivo estatal. Todas estas leyes que lo que hacen es cargar más impuestos, lo que hacen es desacelerar la producción, generar menos fuentes de trabajo. Fíjate que en el país se han perdido más de 100.000 empleos en el último año. ¿Cómo es posible que el gobierno, en vez de generar leyes que promuevan, que incentiven, sobre todo los pequeños emprendimientos, tengamos un gobierno que lo que busca es sacarle más plata a los ecuatorianos? Se necesita una asamblea con gente preparada, con luchadores, con activistas, con personas comprometidas con el país, para que podamos fiscalizar, una fiscalización que no es persecución, una fiscalización no negociable, y además legislación que permita proveer empleo, generar fuentes de trabajo, garantizar las libertades y la democracia y los derechos de las personas. ¿Cómo se va a garantizar, sin embargo, que se pueda aplicar a rajatabla lo que ustedes están promocionando? Si se proyecta que habrá una asamblea muy posiblemente con una mayoría en un contexto de oposición, pero muy diverso en su conformación política. Yo creo que sí va a haber posibilidades de que los sectores de oposición podamos ponernos de acuerdo, pero por eso hay que los ciudadanos tienen que reflexionar mucho su voto para la asamblea, porque pudiera darse el caso de que tengamos una asamblea que no pueda actuar, y a lo mejor no puede actuar por sus propias debilidades. Yo te mencionaba el tema de la inmunidad convertida en escudo de impunidad.
Eso sería terrible para un próximo legislativo. Entonces, creo que aquí el poder está en el voto de los ciudadanos y por eso es que nosotros como Lista 51, como Concertación, hemos hecho un trabajo, tú nos conoces, hemos tenido años en la lucha política. Yo fui asambleísta de construcción de una organización de gente que le pueda al Ecuador proponer un futuro. Nosotros hablamos de un futuro en serio. La política tiene que ser diferente en el Ecuador. La política no puede ser lo mismo que ha sido antes. Tiene que generarse una nueva clase política que plantea al Ecuador un futuro, que sea un futuro de progreso, de democracia, de respeto a las libertades y los derechos. Muy bien, agradecemos esta mañana la presencia de César Montúfar, amigos televidentes, candidato a asambleísta nacional por la Lista 51 Movimiento Concertación. Nos vamos a una pausa, seguimos con más entrevistas.